Buenas tardes. Tal vez me haces favor, Brandon, y los compañeritos del día viernes que hablamos con el tema del examen de tu caso, Brandon. Perdón, licenciada, ¿qué dijo? Casi no le logro escuchar. Va muy bien. En el caso de tu persona y los demás jóvenes que tienen problema con que no les aparece nota, nos quedamos todavía después de la clase, por favor. Ok, licenciada, gracias. Sí, aunque creo que todavía tienen la otra clase ustedes, ¿verdad? Pero platiquemos a las -10, por favor, que terminemos a las -10 la clase y ya me quedo con ustedes 10 minutos. Perfecto, licenciada, entendido. Por favor. Las demás personas, pues, como les había comentado, del día viernes al próximo jueves, ya tienen sus notas con el asunto solventado. Solo que por la cantidad de personas que son y como tengo que ir detectando el inconveniente en dónde estuvo en cada uno, entonces como me había comprometido con ustedes, el día viernes pueden ya visualizar sus notas, ya que todavía hay personas ahí en el grupo bastante reincidentes con este mismo tema, pero ya se les explicó ahí cómo estuvo la situación y que en esta semana yo estoy solventando. Reitero que si después de eso todavía tienen algún inconveniente, pues con mucho gusto lo vemos en revisión, ¿verdad? Pero para que estén tranquilos y aprovechen su tiempo porque hay tanto que estudiar, como les decía, de lo que se nos va en tiempo de estar hablando de lo mismo y entre comentarios y bromas y maltratos y todas esas situaciones que se acostumbra, mejor que se aprovechen unos cuantos artículos, ¿verdad? Creería que es más conveniente. Fabricio, también en tu caso, si me haces favor, si nos quedamos a las -10, por favor. No tenga pena, licenciada, yo la espero, con mucho gusto. Gracias, muy amables. Bueno, pues entremos ya de lleno, por favor. Tenemos abordamos las obligaciones provenientes de los contratos, dando inicio ya en el artículo 1517, ya lo habíamos empezado a platicar el día viernes y en cuanto a contenido, pues da inicio en el título quinto también del libro, específicamente en la página 143. Ya por ahí fuimos marcando algunas páginas y así vamos a seguir para que ustedes no tengan que dar lectura a todo, sino que a lo más específico. Entonces, como hemos platicado ya de las obligaciones provenientes de los contratos, y esto nos viene a hacer relación con lo que hablábamos en cuanto al negocio jurídico. Recordarán ustedes que cuando nos referíamos al negocio jurídico, pues hablábamos de que para que el negocio jurídico se dé, se necesita de la capacidad de las partes, de la voluntad y de un objeto lícito. Y ahora que habla, pero también recordemos que cuando nos referíamos al principio del artículo 1251, pues hablábamos que el negocio jurídico podía ser unilateral, ¿verdad? Tal es el caso de un testamento, de una identificación de persona, de qué otra situación podría ser, bueno, de una declaración jurada. Todos esos son actos unilaterales y se denominan así porque solo una de las partes es la que comparece. Entonces, el negocio jurídico, como lo hablábamos al principio del semestre, pues requiere capacidad, voluntad y objeto lícito, ¿verdad? Aquella persona que necesita realizar una identificación de persona, pues es una persona a la que se le presenta algún inconveniente en cuanto al problema del nombre, de cómo está inscrito y cómo es conocido públicamente. Entonces, esta persona con capacidad de actuar de forma específica, pues con la capacidad, con la voluntad, porque derivado del inconveniente que se le presenta, pues tiene que hacer esta gestión voluntariamente. Y el objeto lícito, pues es lícito por el hecho de que esa persona ante ustedes como notarios les va a presentar una certificación de nacimiento. El objeto de esto ante ustedes como notarios es lícito porque determinan que efectivamente la persona es inscrita de una forma y presenta un inconveniente. Es en el caso del negocio jurídico. Pero ahora que ya entramos a los contratos, ya el contrato más específico
pues se refiere a que un contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas. Y también pongamos en práctica que nosotros pues todos los días realizamos cualquier tipo de contrato, desde que salimos y pasamos a comprar gasolina, desde que compramos un agua, pedimos un menú, compramos pues unos cigarros, un chocolate. Hay capacidad, hay voluntad, hay un objeto lícito y es un acuerdo de voluntades. Alguien les está preparando, les está presentando a ustedes una propuesta de negocio y ustedes pues están accediendo a celebrar un contrato con determinada persona. Y para esto también viene a ser importante mencionarles que en cuanto a los contratos, también existen las formas de los contratos, las formas de celebrar los contratos. Y esta forma de celebrar los contratos depende claramente del objeto del contrato. Si este negocio que ustedes van a celebrar en el que ustedes pasan a comprar gasolina, pues ese contrato es un contrato, ahorita que vamos a ver las formas o las clases de contratos, son contratos de tracto único, porque nosotros llegamos con la persona, pedimos el agua que vamos a comprar, hay un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Nosotros compramos un agua y nosotros la cancelamos y no hay por qué regresar, ¿verdad? 5 quetzales pagamos, nos dan el agua y nosotros nos vamos. Ni ellos saben de nosotros, ni nosotros volvemos a regresar con ellos. Entonces, hay tracto único. También hay contratos de tracto sucesivo en los que se tienen que ir dando por etapas su cumplimiento. También vamos a encontrar que hay un contrato aleatorio. En este contrato aleatorio, pues son contratos en los que el objeto no se sabe si se va a dar. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí intención de comprarle a alguna persona una cría, entonces nosotros vamos a negociar con esta persona que le compramos la cría y estos animalitos nacen dentro de un mes. Pero vamos a hacer el contrato con esta persona que los animales que nazcan vivos, o bien en el caso de una cosecha. También en el caso de una cosecha vamos a determinar que una persona pues necesita comprar esto, no sabe qué cantidad se va a dar en esta cosecha, pero esta persona está interesada. Si vemos en los diversos ejemplos que me he permitido plantearles, vemos que en todos hay acuerdos de voluntades entre dos o más personas. Pero también recordemos, y es oportuno mencionar que cuando nos referíamos al negocio jurídico, también decíamos que todo contrato va a ser un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato, porque es el caso de los actos unilaterales, como en el caso de la identificación de persona o la declaración jurada. Ahí no hay acuerdo de dos personas. Ahí hay una persona con la voluntad y la capacidad de hacer algo para sí mismo, pero no hay un acuerdo de voluntades como tal. Entonces, cuando damos inicio en este artículo 1517, decimos, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Dentro de esa creación o modificación o extinción de las obligaciones, también vemos la figura del dar, hacer o no hacer, que va a ser esto el elemento objetivo por el cual esta persona pues están conviniendo y obligándose. Y también, pues ustedes recordarán por ahí que la proyección de la norma que da el concepto de contrato lo tenemos en este artículo que les acabo de leer, 1517, pero vamos a hablar que los contratos también pueden ser contratos tipificados. 1517, gracias Araí. Los contratos pueden ser también contratos tipificados porque de manera especial están establecidos en la ley.
se llaman contratos típicos porque tienen un nombre, una denominación en la ley. Y también vamos a encontrar los contratos atípicos, que son estos que se van dando con la práctica y con la experiencia diaria de los negocios que se den. Un contrato atípico es un contrato que llena las calidades de un contrato, pero que su objeto no está tipificado como tal. Y esto se da mucho en los contratos mercantiles. Ya ustedes cuando estén ahí estudiando derecho mercantil, pues van a conocer que hay muchos contratos que no están tipificados. Nosotros tenemos contratos, tanto contratos civiles como contratos mercantiles. Los civiles, pues los tenemos aquí establecidos en el Código Civil, y los contratos mercantiles, pues en el Código de Comercio. Estos contratos civiles, son los que nosotros tenemos aquí en la segunda parte del libro quinto. Recordarán ustedes que el libro quinto es de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Esos contratos que están regulados a partir del artículo 1674, que son los contratos, da inicio con el contrato de promesa y de opción. Es el primer contrato típico que se encuentra en el Código Civil. Sin embargo, la práctica, como les decía, pues da esa apertura para que nosotros podamos establecer contratos atípicos. Y también ustedes recordarán por ahí cuando ustedes conocían derechos reales en Civil 2, ustedes hablaban de la clasificación de los derechos reales, y conocemos esa clasificación de derechos reales porque todos esos van encaminados a una relación contractual. Conocemos la propiedad porque también con esa propiedad, con esa facultad que tiene el propietario de poder usar, gozar, disfrutar y disponer en algún momento, pues este propietario dispone de alguna manera de poder trasladar el bien a otra persona, ya sea por medio de una compraventa, por medio de una donación. En su amplitud de disposición, esa persona pues desea trasladar de una de estas formas o también por medio de una herencia un bien que le pertenece. También cuando hablamos de los derechos reales de mero goce, del uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, también conocemos estos derechos reales y ahora los vamos a ver aquí dentro de los contratos civiles. Y también citar, ¿verdad?, los derechos reales de garantía, que es la hipoteca y la garantía mobiliaria. También estos, pues, son para que personas, dos o más personas, pudiendo ser individuales o jurídicas, pues lleguen a crear, a modificar o a extinguir relaciones contractuales. Pero hablando de este tema del libro segundo de los derechos reales, se recordarán ustedes que en doctrina se refería a que la legislación guatemalteca sí era una legislación contractual de numerus apertus o numerus clausus, y decían de que en la legislación guatemalteca pues se habla de esos números apertus porque abiertamente permite estos contratos atípicos. Los números clausus, pues es números más cerrados, más que tienen una clasificación. Entonces decían, en la legislación guatemalteca se habla de unos números clausus o de unos números apertus. Y decíamos que se habla de números apertus porque permite tanto los contratos típicos como los atípicos. Los atípicos, para que sean legalmente constituidos, deben de cumplir con todas las características que se establecen en la primera parte del libro quinto. Por eso se llama de las obligaciones en general, porque esos artículos van a ser empleados en general tanto para contratos típicos como para contratos atípicos. Luego vemos también la importancia al momento de perfeccionar el contrato. Y decimos que esta forma de perfeccionar el contrato lo tenemos en el artículo 1518. Sería oportuno, por favor, que en este artículo 1518 nosotros colocáramos, si no lo tomamos el día viernes, por favor, principio de consentimiento, por favor.
Principio de consentimiento o consensualismo, por favor. Y se refiere a que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Aquí vamos a algo, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito para su validez. Y llegamos al artículo 1574, ¿sí? Que nos habla de la forma de los contratos. Aquí venimos a conocer, se recuerdan tanto que hemos hablado de los elementos personales, de los elementos materiales y de los elementos formales. Pues ahorita estamos hablando de la forma en que esos contratos se van a llevar a cabo. Como les había comentado anteriormente, la forma de los contratos tiene que ver mucho con el objeto. Establece el 1574, toda persona puede contratar 1574, es este que acabo de mencionar, Heidi. Toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, esa es la forma de los contratos. Por escritura pública, por documento privado, por correspondencia o verbalmente. Regresemos al 1518. Principio de consentimiento. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Lo que les decía de las compras diarias que hacemos. Por el simple consentimiento de las partes. Alguien está vendiendo algo que nosotros queremos y derivado del elemento material, así va a ser su contrato, su elemento formal. Si es el combustible que vamos a comprar, pues vamos al 1574. Sabemos que nos vamos por una forma verbal. Pero si bien nosotros ahora vamos también a hacer la comparación del artículo 1256, que hablamos de cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. La que juzguen conveniente toda vez la ley no establezca una forma específica. Pero si hablamos de derechos reales, ustedes saben que la ley sí nos obliga a una forma específica. Entonces, si fuera un derecho real que se va a constituir, por ejemplo, un derecho real de usufructo que se va a constituir, miremos el 1574. ¿Por qué forma nos iríamos? Bueno, nos vamos por la escritura pública, porque también tenemos obligaciones posteriores que son las obligaciones de registro. Mientras que en el combustible que compramos, pues vamos con el vendedor que nosotros querramos, le compramos la gasolina, le pagamos el dinero, no tenemos obligaciones posteriores y es un contrato de trato único. En ese momento llego, lo compro, lo pago y me retiro. Mientras que si la ley me establece alguna forma específica, pues tengo que cumplirla. También menciona que en el contrato establece, se fundamenta con el consentimiento de las partes, que esto consiste con el acuerdo de voluntades sobre el objeto, sobre los fines, sobre la esencia del contrato. Sabemos de que, pues, tanto que lo hemos hablado, del consentimiento que debe establecerse. También decimos que sobre el objeto, sobre los fines, definitivamente si nosotros estamos en la posición de un sujeto pasivo, es decir, nosotros estamos comprando, adquiriendo una obligación, estamos pagando el precio que se nos exige y necesitamos que ese objeto nos sea útil en todo momento, nos sea útil para el fin que nosotros tenemos. Entonces, en el contrato buscamos que tanto su objeto como sus fines en el contrato pues cumplan con todas las expectativas, ¿verdad? Sin embargo, también donde la ley establece una forma específica. Por favor, acabamos de referirnos al artículo 1256, por favor. 1518, por favor. Y 1574. Muy bien, también vamos a encontrar
ciertas situaciones. Por ejemplo, en el libro hablamos también de cómo se perfecciona un contrato, y vamos a encontrar relacionándolo con el artículo 1520, dice contrato de adhesión. Los contratos de adhesión en que las condiciones que se regulan, que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por un oferente. Quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones expuestas. Fíjense que hemos dicho que el contrato pues es un acuerdo de voluntades, y nosotros al principio hablábamos de la autonomía de la voluntad y decíamos que era esa apertura que las partes tienen en cómo va a ser su objeto, en cómo van a ser sus fines, en la forma de pago, en el precio, en el plazo, en que si le van a establecer algunas condiciones para su cumplimiento, o si al momento de cumplir con la obligación, si las partes van a decidir que se va a poder pagar de una forma o de otra, si se va a poder alternar la forma de cumplir con la obligación, si son obligaciones alternativas, facultativas. Ya también vimos que si esta persona quiere pagar y no tiene, que si la otra le da una facilidad, pero vemos que en todo ellos se están manejando con buena fe, que es el fin de un contrato, es que se cumpla de la mejor forma como están haciendo la obligación. Pero esta autonomía de la voluntad que ellos van viendo cómo le favorece a ambas partes. Sin embargo, se establece en la doctrina como un contrato ofrecido a una persona ausente. ¿Y cómo es esta forma? Y ese artículo 1520 pues dice un contrato de adhesión, dice solamente una de las partes. Se espera que el contrato sea de ambas líneas, de ambos lados, en los que todos podamos manifestar nuestras inquietudes para podernos contratar y obligarnos. Sin embargo, el contrato de adhesión también se llaman contratos en masa, por favor, porque los contratos estos son tantos y en este caso el sujeto activo es el que se ha tomado el lugar para él establecer las condiciones. Se llama contrato con una persona ausente porque no se sabe quién se va a querer adherir a esas condiciones. Se llama contratos en masa porque el sujeto activo, el acreedor en este caso, él impone sus requisitos, él impone sus condiciones y él dice, bueno, aquí está mi contrato ya formulado y vamos a ver quién quiere venir conmigo a contratar y a obligarse. Por ejemplo, estos contratos los vemos establecidos, por ejemplo, en donde compramos un teléfono celular. Y esta empresa nos va a dar planes de financiamiento, nos va a dar condiciones, nos imponen un seguro, nos imponen los pagos según el modelo del teléfono, pues así van a ser las condiciones. Pero si hemos estado ante estos contratos, son aquellos contratos que ya están impresos, ya tienen hasta los espacios, solo los campos para ir llenando nosotros con nuestros datos. Ellos imponen sus contratos, pero los tienen hasta este momento a persona ausente. Y dice, en la ciudad de Guatemala, a los del mes del año, ¿verdad? Yo y el espacio con datos de identificación, ¿verdad? El número de documento de persona de identificación, número y el espacio, con profesión u oficio, y uno va llenando esos campos, ¿verdad? Me obligo, la parte activa manifiesta que venden, por ejemplo, el teléfono, que el modelo, que la forma de pago, que va a un seguro, que el primer año no se puede cambiar el aparato, que si uno cambia del aparato tiene que dar un deducible o si se pierde, pero nosotros estamos adhiriéndonos a todo lo que él nos está estableciendo, a las condiciones que él nos está estableciendo. También se llaman contratos por formulario,
porque tal vez ustedes, como les digo, han tenido la oportunidad de verlos y efectivamente están dentro de un formulario. Pues puede que estén enumerados por registro del acreedor, pero uno quiere contratar y obligarse con ellos y pues nos exponen cómo es la forma de contratar con ellos, nos dicen que nos explican, nosotros estamos de acuerdo y nos cortan del formulario un contrato y nos dan a que nosotros llenemos nuestros campos, ¿verdad? Incluso ya hasta hay una parte para la legalización de la firma. Y están los datos de identificación, solo faltan los nuestros, ¿verdad? Donde nosotros ya nos comprometemos y obligamos con ellos. Pero también aquí se recuerdan de que hemos hablado que el sujeto pasivo se considera la parte más débil en la relación contractual. Entonces, estos contratos, si bien es cierto, ya están impresos, ya están establecidos, decido personalmente si me quiero adherir a esas condiciones, pero previento en aquellas cláusulas que sean solo en beneficio para el acreedor y que en algún momento yo me vaya a ver perjudicada, también que no, muchas veces nosotros no leemos el contrato completo, sino que únicamente nos buscamos el producto, vemos muy general la información y nos obligamos. Pero estos contratos, previendo esas situaciones que puedan quedar ahí ambiguas u ocultas, estos contratos necesitan estar aprobados, ¿verdad? Tenemos la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y específicamente en el artículo 47 de esta ley, se los voy a compartir. Permítanme, habla de la protección contractual, se llama, en esta Ley de Protección al Consumidor y Usuario, artículo 47. Si gustan, en el artículo 1520, coloquémosle, por favor, artículo 47, Ley de Protección al Consumidor y Usuario, por favor. Al artículo 1520 del Código Civil, en una horita, por favor, le colocamos artículo 47, Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Y esta sección número 7 de esta ley dice protección contractual, contratos de adhesión. Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Dice, no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que, literal A, otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, salvo cuando esa facultad se conceda al consumidor o usuario. En las modalidades de venta por correo a domicilio, por muestrario, catálogo, usando medios audiovisuales u otros, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes establecen. Pues hay varios literales, pero les voy a leer otro, ¿verdad? Establezcan incrementos de precio del bien o servicio por accesorios, financiamiento o recargos no previstos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales. Hagan responsable al consumidor o usuario por los efectos de las deficiencias, contengan limitaciones de responsabilidad ante el consumidor o usuario, incluyan espacios en blanco que no permitan que el consumidor los llene, impliquen renuncia o limitaciones a los derechos de los consumidores. Es decir, para que estos contratos pues estén ahí listos y solo una de las partes disponga, estos tienen que estar previamente analizados, revisados y aprobados, por favor, por esta legislación para que no venga a perjudicar a una de las partes. Entonces, hasta el momento, estos contratos se van a llamar así como contratos con persona ausente, porque no se sabe quién es la persona que va a querer contratar y obligarse. Luego vemos las consecuencias de perfeccionar un contrato, ¿verdad? Y con relación a esto, hay una relación jurídica contractual que existe
Y la vemos en el artículo 1519. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. ¿Se recuerdan que hablábamos de la autonomía de la voluntad, que ellos podían pactar las condiciones que ellos quisieran, pero que el límite de esto iba a ser la ley, ¿verdad? Luego ustedes, cuando ya le den lectura a esto, van a encontrar proposición del contrato por teléfono. Fíjense que el mismo libro, en la página 53, numeral 3.2, habla de la proposición del contrato por teléfono y lo relaciona con el artículo 1524. Pero el mismo libro se refiere a que esto pues ya no está actualmente, ya no es tan usual, porque no sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad que, por ejemplo, en la prensa sacaba una sección de ventas y nosotros consultábamos ahí la sección de ventas y decía amueblado de sala, unas camas, unas cortinas, un amueblado de comedor. Describían el bien que estaban siendo objeto de negocio y decía que cualquier información comunicarse a tal teléfono. Entonces ya nos interesaban, yo quería amueblado de sala y empezaba a buscar ahí. Ah, aquí está, justo necesito un amueblado color azul. Y llamaba a la persona, me ponía de acuerdo con esta persona y me lo describía, me daba alguna dirección para que yo llegara a verlo y podía llevarse a cabo el negocio. Pero eso pues ha venido a ser distinto de una forma más moderna. Ahora tenemos ciertas plataformas, ciertas páginas que permiten incluso publicar las fotos, publicar algún video del bien que estoy vendiendo, indicar que el bien, por ejemplo, se encuentra en un estado 8 de 10, me mandan fotos, me lo ponen a funcionar y me mandan un video de cómo funciona esta licuadora que yo quiero comprar. Y es una forma, entonces, dice el libro, esta forma por teléfono, pues se establece, pero con mucho tiempo de anterioridad. Sin embargo, al lector le puede interesar cómo era esa forma de contratar y obligarse, ¿verdad? Entonces, yo les digo este 3.2, denle una leidita por ahí, pero ya les explico que habla todavía de algunos buenos años atrás, lo menciona, ¿verdad? En donde ya había, era ese tipo de forma de contratar. Luego ya menciona más adelante esta forma electrónica, ya viene a salir por ahí también la ley para reconocimiento de las comunicaciones electrónicas y firmas electrónicas y todos los negocios ahora que podemos llevar a cabo. Incluso ahora nosotros podemos comprar un artículo en el que estamos viéndolo y este artículo pues lo podemos comprar de otro país. Nos hacen el cobro de una vez y hay una persona intermediaria, que ahorita vamos a conocer cuál es la función y la denominación de esta persona intermediaria. Yo quiero comprar un bien que están vendiendo en Canadá, pero hay una persona, hay una empresa encargada que es la persona que va a mediar entre uno y el otro. Yo lo cancelo, esta persona se encarga de traérmelo a mi casa. Y si el bien no me parece, entonces yo todavía tengo la facilidad de poderlo devolver, que esta empresa que está de intermediaria está respondiendo por la relación contractual que está llevando aquella persona y yo. Esta protección o este beneficio que yo todavía tengo con aquella persona que me lo está vendiendo, ahorita vamos a llegar a la función de esa persona, hablar de saneamiento. Este saneamiento es una forma que le corresponde cumplir al sujeto activo en protección al sujeto pasivo. A mi persona como comprador, yo todavía quedo con ese derecho y el acreedor persiste todavía con esa obligación del bien que me está vendiendo.
de cómo va a ser, porque como les digo, cuando estoy yo con el interés del amueblado, de la máquina, de lo que vamos a comprar, es porque tenemos la necesidad y esperamos que el objeto y los fines de ese bien se cumplan tal y como nosotros lo deseamos o tal y como nosotros lo necesitamos. Entonces, esta persona queda como cumpliéndome a mí y protegiéndome a mí de ese saneamiento. Ese saneamiento es una forma en la que si me sale mal, no me convence el elemento objetivo, pues el acreedor tiene que sanarme ese daño que se está causando. Vamos a conocer que este saneamiento puede ser de dos formas, puede ser por vicios ocultos, puede ser saneamiento por evicción, pero algo muy importante en el saneamiento es que sea un contrato oneroso para que pueda existir esa relación. Ya vamos a llegar ahí también. Luego hablamos del contrato a cargo a favor de tercero. 1530 y 1533 son los artículos. Ya en estos que hemos, 1521 al 1528, pues nos habla de los contratos por teléfono, que esto ya lo hemos platicado, pero este 1530 dice contrato a favor de tercero. Fíjense que cuando hay un contrato, reiteramos, disculpen que sea tan repetitivo, pero el acuerdo de voluntades de dos o más personas que convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Estas dos personas tienen un objeto que los está uniendo. Un bien, alguien da un bien, el otro da el dinero, alguien da un servicio, uno lo contrata, otro da el servicio, pero tienen un objeto. Estas dos personas tienen un interés en común. Pero dice contrato a cargo a favor de un tercero. Dice, es común en el derecho de las obligaciones y de los contratos que el negocio surta efectos entre las partes. El contrato no genera derechos ni impone obligaciones a terceros, pues nadie puede resultar acreedor o deudor sin haber dado su consentimiento. Pero existen casos en que se negocia para un tercero, sea obligado o favorecido por un contrato. ¿Cómo podría ser este contrato a favor de tercero? Se llama contrato a favor de tercero o también lo vamos a encontrar como estipulación a favor de tercero. Si gustan, en el artículo 1530, por favor, se llama contrato a favor o a cargo de tercero, pero según la doctrina también se conoce como estipulación a favor de tercero, por favor. Dice, por este contrato, el estipulante contrata en nombre propio, pero el contrato favorece a un tercero. ¿Cómo podría ser eso? El estipulante, yo contrato a favor, en nombre propio, pero a favor de un tercero. Un tercero que no sé quién va a ser. Fíjense, yo voy a beneficiar a un tercero que no sé quién va a ser. Bueno, en este contrato a favor de tercero, el ejemplo podría ser, nosotros tenemos un vehículo, pero previendo cualquier siniestro que se vaya a dar, cualquier hecho de tránsito, yo le contrato un seguro. La aseguradora y mi persona tenemos una relación contractual, pero que va a favorecer a otra persona en el caso que se dé algún hecho de tránsito. También puede ser el caso de que yo voy a aperturar una cuenta, voy a comprar un seguro y ahí me van a pedir un beneficiario. La entidad bancaria o la entidad aseguradora y yo que voy a ser la asegurada, pero va a haber una persona, un tercero que se va a beneficiar de lo que yo, estipulante, estoy contratando. Dice, por ejemplo, una persona toma un seguro de vida y designa como beneficiarios a sus hijos. Estos son terceros favorecidos por la obligación de la aseguradora y el asegurado, ¿verdad? Para que vayamos tomando ahí como ejemplo, por favor, que esto también se denomina estipulación a favor de tercero o contrato a favor de tercero. Dice el artículo, se puede prometer por el hecho de un tercero con cargo de indemnización si esto no se cumple. La responsabilidad del promitente cesará desde el momento en que el tercero acepta la obligación.
el que estipulare a favor de un tercero tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Entonces, vemos cómo los contratos pues deben de tener todo lo que hemos platicado, todos los contratos desde su creación, luego su aprobación y ya el desarrollo del contrato. Todo menciona la voluntad, la capacidad, la intención de que ese objeto, de que esos fines se cumplan. Pero también lo que les decía, viene esta parte del saneamiento que viene a ser de una forma protectora. Vemos que este saneamiento pues viene a respaldar. Les decía, puede haber un saneamiento por vicios ocultos o un saneamiento por evicción. En el saneamiento por evicción, para que se dé esto del saneamiento por evicción, debe de haber una sentencia, debe de haber una orden judicial. Y este caso, dice la ley, y tanto la ley como la doctrina, para el saneamiento, esa es una cláusula que se va a establecer dentro de los contratos, todas veces estos sean onerosos, pero aún así no se estableciera la cláusula donde se estableciera expresamente la figura del saneamiento. La ley ya favorece y obliga a las partes, a cada uno en su lugar, para que el saneamiento se cumpla. El saneamiento por evicción es cuando una tercera persona que ha sido perjudicada, vulnerada en sus derechos, viene a detectar que le ha sucedido esto. Entonces, esta persona pues plantea acciones judiciales y para que esto se venga a reivindicar un derecho que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de un inmueble, que este inmueble, pues una persona de una forma ilegal ha aparentado ser el propietario, se ha llevado a cabo un negocio jurídico, se lleva una compraventa, aparentemente hubo voluntad, hubo capacidad, hubo un objeto lícito, pero este bien no pertenece a esa persona, no es esa persona que ha figurado como vendedor, no es la persona a quien le asiste ese derecho real de goce y que pudo haber dispuesto en este ejemplo de venderlo. Entonces, aquella persona, el sujeto pasivo, lo compra, lo adquiere y lo está usando, lo pagó, ¿verdad? Y lo está utilizando. Cuando aparece esta persona que tiene un mejor derecho que primero que el que vendió y luego que ya lo está usando y viene a reclamar su derecho. Se recordarán ustedes también que en Civil 2, como por el 469, pero busquémoslo, por favor, nos habla de la reivindicación en el derecho de copropiedad. Y en este derecho de reivindicación es cuando, 469 es, cuando un poseedor o detentador vulnera un derecho de una persona. 469 es reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Esta persona que tiene un derecho real sobre ese inmueble le ha sido vulnerado su derecho. Cuando él viene a darse cuenta, alguien está viviendo en su propiedad, alguien aparentemente le compró el bien, un bien que él no ha vendido y él tiene la titularidad del bien. Entonces, él inicia las acciones judiciales y esta saneamiento por evicción es que esa resolución judicial es la que esta persona viene que una de esas personas invoca para poder recuperar el derecho que tiene. La evicción es el vencimiento en juicio, por favor, que el adquirente que ha sido demandado porque alguien le vulneró sus derechos. Entonces, el saneamiento por evicción es esa sentencia judicial que favorece a una persona que tenga un mejor derecho. Dice el 1543, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso,
goce o disfrute de una cosa. Los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste, pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiere mediado mala fe por parte del enajenante. En el caso del saneamiento por evicción, les digo, dice, tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación. Pero el saneamiento por vicios ocultos, este saneamiento es el que siempre también le favorece al sujeto pasivo, pero este sujeto pasivo, fíjense que en su buena fe, en su intención de buscar ese objeto y esos fines, esta persona adquiere un bien y el sujeto activo vende el bien, considera que ya salió del problema, que aún así pues no perdió porque tenía un bien que ya no estaba en buen estado, le hizo ahí algunos arreglitos y lo logró vender y dice, bueno, algo recuperé y ya lo logré vender, ya tengo alguna ganancia, pero hay una persona que ignoraba esto, que ignoraba que ese negocio jurídico traía implícito vicios en el consentimiento, que traía dolo, que traía malas intenciones para él. Entonces, este bien que él compra está en mal estado, no le es útil, no cumple con sus fines. Entonces, él tiene derecho a reclamarle al acreedor la reivindicación de sus derechos, la reivindicación, la recuperación de su dinero. Y a ellos acordarán si se va a dar una acción estimatoria o una acción redimitoria. Esta acción estimatoria es un estimado que le va a reducir que van a reducir dentro del negocio, pero es un estimado, ya sea para mejoras o para cualquier situación y que la persona esta que ha comprado el bien pues pueda arreglarlo, ¿verdad? O bien se puede dar una acción redimitoria que con esta pues queda sin efecto el negocio. Esta persona tiene que resarcirle de todos los daños y perjuicios a esta persona a quien le actuó de mala fe. Para que se dé este saneamiento por vicios ocultos, como su nombre lo dice, efectivamente los vicios deben de estar ocultos. Debe de no haber sido evidente al momento de que se llevó a cabo el negocio. Yo no puedo pedir como saneamiento por vicios ocultos, no puedo reclamarle a una persona que me ha vendido un vehículo que por qué el vehículo viene chocado. Porque esos daños fueron vistos, fueron evidentes al momento de que se llevó a cabo el negocio jurídico. Pero si el vehículo está ya en mal estado, si tiene algo ahí adherido en la parte de abajo, solo para que él pueda salir del bien y recuperar algo de dinero y a los 2 días a mí me falla y está inservible, pues ahí habían intenciones ocultas. Como les digo, para que se dé esto, deben de ser verdaderamente ocultos los daños. Si son visibles, entonces ellos puede que antes de llevar a cabo el negocio, ellos entren en una acción estimatoria. Bueno, yo vendo el bien, sí es cierto, el carro está chocado, pero tiene algunas partes que le pueden servir. Y si el señor lo que anda buscando son las puertas, por ejemplo, o los focos del vehículo, aunque el carro esté lastimado de otras partes, para él cumple los fines necesarios. Eso es lo que es los vicios ocultos, y esos vicios ocultos pues muchas veces se pueden detectar a tiempo y generan algún tipo de negociación entre las partes de que ellos van a llevar algún consenso en una rebaja, en una reparación, o bien en el caso de los vicios ocultos, pues esta persona ya se imaginan, ¿verdad? Que no es igual que nosotros sepamos que estamos comprando algo que viene quebrado, pero que lo vamos a reparar y por eso nos lo están dando a mejor precio, a que cuando lo abrimos vemos de que el artículo está completamente inservible, ¿va? Primero la indignación y luego pues ya estará en nosotros si queremos solo enmendarlo
o queremos recuperar nuestro dinero más todo aquello que nos haya hecho pasar mal momento, ¿verdad? En el saneamiento, como les digo, por evicción, pues esta persona tiene que promover un proceso judicial, promovido el juicio contra el adquirente. En los casos en que hay lugar el saneamiento, debe el demandado hacer citar al enajenante en la forma establecida en el Código Procesal Civil. Pues ahí está todo el proceso que esta persona debe de seguir. Y les digo, todos estos gastos en que esa persona está teniendo que obligarse, pues esos gastos van a favor de ese tercero, ¿verdad? Hay una persona, un tercero que está siendo afectado porque se le ha vulnerado un derecho, ¿verdad? Entonces, si el enajenante se allana al saneamiento, podrá siempre el adquirente continuar por sí mismo el procedimiento, y si es vencido no tendrá derecho para exigir de aquel el reembolso de los gastos del juicio ni el de los frutos percibidos durante el mismo y satisfechos al dueño. Fíjense que en este tipo de saneamiento de vicios ocultos, esto va a poderse detener según cómo nosotros como notarios cumplamos con nuestras obligaciones. Pues ustedes ya me habrán escuchado muchas veces cuando les hablo de las obligaciones previas, y que esas obligaciones previas es determinando si esa persona efectivamente tiene un vínculo con ese objeto que hoy quiere vender. Esas obligaciones previas son tan importantes para nosotros en determinar precisamente la titularidad del derecho con la que el sujeto activo está actuando dentro del contrato. Porque la persona esta que está vendiendo, que está comprando, él tiene la intención de querer comprar esa casa porque le gusta, le queda cerca o lo que él desea hacer. Él busca el bien, paga el dinero, pero él no sabe de todas las obligaciones previas que ustedes, que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Y tenemos un sujeto activo que muchas veces ese sujeto activo ya viene con la intención, con el dolo de decir, esta casa no es mía, pero la voy a vender, pero ya tengo todo hecho. Y recuérdense que nosotros pues tenemos una parte medular en esa celebración de contratos. Yo siempre lo digo que esto es como un triángulo, ¿verdad? En un lado está el sujeto activo, que muchas veces puede traer mala intención, un sujeto pasivo, que es la persona que logró encontrar su tesoro, pero para que lleve a cabo sus malas intenciones necesita completar el triángulo, que esa base somos nosotros. Y nos corresponde determinar la titularidad del derecho, si es el propietario, si el bien no tiene limitaciones, si no tiene gravámenes, si únicamente él es el propietario, o bien si él está actuando en nombre del propietario, si tiene un mandato específico, si tiene un mandato vigente, tantas situaciones. Si el bien inmueble verdaderamente es de él y no tiene una inmovilización voluntaria dentro del registro de la propiedad. Tantas cuestiones que ay, muchas gracias, Brandon, muy amable, que tenemos que observar y tenemos que cuidar, porque ya cuando se viene al saneamiento es, bueno, yo esa es mi casa, y cuando yo toco, mire, perdone, ¿usted quién es? Yo soy la dueña, pero yo soy el dueño, yo tengo un título de propiedad, no, yo la compré hace un año. ¿Y aquí qué? Entonces esta persona con un título de propiedad, con su derecho pleno sobre ese bien, lo que va a querer es demandar inmediatamente. ¿Y a quién vamos a demandar? A la pobre persona que está viviendo ahí, que de buena fe logró pagar esa casita. Bueno, pero cuando nosotros presentamos una acción de estas, pues mi abogado aquí, Estuardo Aceituno, va a decir, bueno, determinemos quién es el propietario. Cuando solicitamos una certificación registral, efectivamente es el señor que llegó a tocar, es el dueño. O bien hay una falsificación de documentos, pero a Estuardo Aceituno en sus obligaciones previas le va a parecer que el contrato de compraventa, sí, autorizado por el notario
tal, en escritura pública número tal. Entonces nosotros aparecemos en todas esas inscripciones registrales, nuestro nombre está ahí. Entonces, para un juez, para un ministerio público, para detectar una estafa o cualquier situación, ya sea penal o civil, es tan fácil. ¿Quién le vendió? Carlos González. ¿Quién? ¿Dónde estará Carlos González? Pero aquí es bien fácil. Ubiquemos al notario y de escritura pública que el notario autorizó, y entonces venga notario, venga la pobre persona que compró el bien, porque hay un propietario que quiere su derecho de reivindicación. Entonces, para no llegar a esas instancias de que saneamiento por evicción, porque ahí va nuestro nombre dentro de ese proceso donde están pidiendo la nulidad de ese negocio jurídico, hay que cumplir bien con las obligaciones previas. Esas previas son todas las investigaciones registrales que tenemos nosotros que cumplir. Entonces, muchas gracias por su tiempo, Brandon. Entonces, si me haces favor, nos quedamos por aquí con los jovencitos que ya platicamos. Gracias por su tiempo y nos estamos comunicando el día viernes con todos nuestros temas que vienen y nuestros temas también pendientes. Que tengan buena noche y que tengan feliz semana. Gracias. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Feliz noche. licenciada. ¿Te manda Claudia? Claudia, por ahí alguien que se llama Claudia, ¿me quiere hablar? Buenas noches, igualmente, gracias. Ángel, ¿qué manda? Ángel Gabriel Díaz.